Ok. María dice que este es un tema importante y que tenemos que sacarle el jugo que haga falta. O sea, todo el jugo, vaya. O sea, yo soy partidario de ir frase a frase para comprenderla en profundidad y si alguno no lo entiendes, pues dices con toda normalidad, no sé qué quiere decir. Y ya está, ¿no? Pero frase a frase, porque es de una profundidad muy notable y una claridad extraordinaria. Cuando se le entiende, claro. ¿Se escucha bien a María? Sí. Vale, ok. Empiezas tú por el dibujo y después hacemos la frase a frase. Pues os comparto un esquema. Un momento. Un esquema, sí. Vale. Bien. Vale. Este esquema, el primero, María lo pensó hace un tiempo, no me acuerdo. Sí, por el Rubaiyat. Creo que era a partir del Rubaiyat. Que explicaba cómo se plantea el proceso en las tradiciones teístas. La idea es, se parte de la situación común a todos los humanos, el individuo humano como una entidad en un mundo de entidades. En la situación 1, pues tenemos el individuo humano y en su mundo hay una super hiper individualidad que es la divina. ¿Ok? En la segunda fase, el individuo humano comprende que la individualidad divina, que no es él, está fuera de él, es su fuente y en esta situación se da una jerarquía, o sea, la divina por encima de lo humano, una sumisión, el humano hacia lo divino y una devoción. Y en la fase 3 sería que el individuo humano queda subsumido o absorbido por la individualidad divina. ¿Sí? Vale. Ahora, un intento de explicar la budista, la no teísta, la budista, para ver sobre qué está operando, qué está haciendo trabajar el Lankavatara. Los no teístas, se parte de la situación común a todos los humanos, el individuo humano como una entidad en un mundo de entidades. Aquí veis en la fase normal 1, está un individuo con una rejilla dentro y fuera. Esta es la programación que tiene el individuo con la cual interpreta su mundo. Y su mundo lo interpreta como un individuo humano, por eso está dentro de la burbuja azul, y enfrente a él un mundo que lo rodea. En la fase 2, como veis, el individuo y la programación no se ve, pero es a puntitos. Empieza a trabajar sobre qué es el individuo y qué es el mundo que lo rodea. O sea, trabaja sobre la programación, con lo cual la idea que tiene de individuo humano se ve a puntitos y la idea que tiene del mundo que lo rodea empieza a romperse, a resquebrajarse. Empieza a disolver la entidad de su mundo y del mundo que lo rodea, ¿no? De él y del mundo que lo rodea. En la tercera fase, no sé si veis, pues si movéis la pantalla así, dentro del círculo está el individuo sí, este individuo gordete con la rejilla. Y lo que se ha querido interpretar en este dibujo es que
el mundo de fuera, el mundo y el mundo del individuo queda fusionado en una unión, ¿sí? Queda fusionado, porque a base de disolver la entidad del mundo del individuo y la entidad del mundo que nos rodea. ¿Vos de algo? No, está muy claro. Bueno, no sé si la gente si lo entendéis, si queda claro. Vale. Pienso que en la situación del teísmo uno espera que la fuente le rescate, ¿no? O sea, que la fuente le absorba y pase a la fase 3, ¿no? En cambio, aquí en los budistas, en lo no teísta, no se espera que venga alguien de fuera y te rescate o te ayude a rescatar, sino que él, o sea, al operar sobre la programación, dijéramos, te deja la responsabilidad a ti, ¿no? La aparición de la DA como rescatador está al final, pero dijéramos, no esperas que venga y algo te rescate. Te lo has de resolver tú, ¿no? La idea es que tú te desmontas tu mundo y puede ser un don, naturalmente, desde fuera. Bueno, se dice desde fuera, tú haces el esfuerzo que sea y pasará lo que pasará, ¿no? Pero tú a lo que te dedicas es a entender cómo está programado tu mundo, ¿no? Para disolverlo. Vale, pues visto esto... A ver, ay, ja ho has tret. No, però podem tornar. Espera't un momento. Sí. Bueno, no es que se base mucho en... Yo lo que entiendo es que en la primera, en el mundo teísta, la actitud, yo creo que lo que tenemos que tener claro, me imagino, es la actitud con lo que se trabaja cada uno de los textos. En los teístas, la actitud de quien escribe o el texto, porque es teísta, es una actitud como, sí, lo pone de sumisión o jerarquía, pero es como la devoción misma es la que, olvidándose de uno mismo, que es al final el número 3, olvidándose de uno mismo por devoción hacia lo que sea, la imagen, Dios o lo que sea, por devoción a esta cosa divina, uno llega a perder la individualidad, ¿no? Y es como si ya no soy yo, sino que eres tú quien vive en mí, algo así, ¿no? Serían los textos teístas. Por eso es una unión a base de, aquí ponemos jerarquía, sumisión o devoción. Es como una devoción extrema, ¿no? Es decir, bueno, aquí no hay nadie, sino que solo existe la parte divina. Y en cambio en el otro no es esta actitud de devoción o sumisión, sino que es como que voy a intentar entender qué es lo que soy yo, lo que es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, la actitud es muy diferente de sumisión, sino que es indagación, un tipo de indagación que con mucho interés, mucha dedicación, hasta llegar a ver hacia dónde te llevan los textos, intentar verlo por ti mismo, ¿no? O sea, decir, sí, es así, una convicción. Y entonces claro, los textos lo que te hacen es disolver la individualidad como algo existente. Vaya, yo entiendo que esto es las actitudes diferentes. Sí, yo también, sí. ¿Vale? Sí. Muy bien. Pues... disculpad. Sí. Y entonces, ¿dónde queda la gracia? En el no teísta. En el no teísta, podríamos hablar de algo, de un equivalente a la gracia, porque parece que todo queda muy reducido
al individuo, al esfuerzo del individuo, a lo activo del individuo. O al menos, así sí. como una primera lectura, se podría decir. Entonces, Sí. eso de lo dado aparece aquí en el no teísta, tiene lugar en el no teísta. Bueno, por lo que yo sé y sale en los textos, no hay una relación de causa y efecto. Es decir, yo hago 10 y saldrá un 10. Hago 3 y sale un 3. Sino que ya se cuenta que lo que pueda aparecer, aparecerá o no. O no, ¿vale? Mira, yo me acuerdo de una imagen de los Zen que dice, el camino es como estás en un precipicio y hay un árbol caído que sale sobre el precipicio, más allá del precipicio, está cogido en el precipicio, en la tierra, y tú vas por ese tronco y cuando llegas al final das un paso. Esa es la actitud que te dicen. ¿Qué va a pasar cuando des el paso último? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Habrá alguien que te recoja? Pero la actitud es, para mí, la expresa esta imagen. ¿Tú qué dirías, María? Sí. Ellos insisten mucho, las tradiciones budistas, lo mismo que las Vedantas, insisten mucho que no hay una conexión. Mis obras no llevan a la dimensión absoluta, a Dios o a la nirvana, lo que sea. No, mis obras no llevan. Mis obras preparan para que yo me dé cuenta. ¿Y de qué depende el de cuenta? Que me dé cuenta, no depende de mí. En ese sentido sería equivalente a la gracia de las tradiciones teístas. ¿No sería equivalente? A las tradiciones... Que no sería equivalente. No, sería equivalente a las tradiciones... Es equivalente, pero fíjate, en el caso de las tradiciones sunteístas hay un Dios que te lo da. No hay un Dios que te lo da. Tú lo curras y llega un momento que se te da. ¿O no? ¿Entiendes? Es coherente con la formulación teísta o no teísta. Pero todos retratan los mismos fenómenos. Que la construcción que nosotros hacemos de la realidad, vamos a nuestra medida, la medida de nuestras necesidades de un animal terrestre, no es capaz de llevarnos al misterio de los mundos. No es capaz, sino que tú trabajando lo que puedes en ese terreno tuyo, propio de un animal terrestre, los maestros dicen, preparándote de esta manera o de esta otra, puede ocurrir que te des cuenta que el mundo no es tu construcción, sino que es un misterio inabarcable. Por lo tanto, podríamos decir que los procedimientos son de acuerdo a la formalidad que se utiliza, pero el fondo es equivalente en un lado o en otro. Vienen a decir lo mismo, por así decirlo. Dicen lo mismo, pero con formalidades diferentes, con narraciones míticas, con creencias, etcétera, o sin narraciones míticas y sin creencias. Pero el fenómeno que describen es el mismo. Muy bien, gracias. Me gustaría, como no estaba Milene ni Teresa, ¿Y están? Sí, ahora mismo están. Os lo paso en un momento y estábamos hablando, disculpad los otros, pero creo que es importante que ellas lo escuchen.
hay procedimientos teístas y no teístas de camino espiritual. Y en la teísta se parte de que, como todos los humanos, un individuo humano como una entidad en un mundo de entidades, de las cuales una es una super entidad que lo va a abarcar todo, que es la individualidad divina, y por otra parte el individuo humano. Este es el punto de partida. El segundo es que la individualidad divina se ve como la fuente del individuo humano. Sí, es su raíz, su origen. Y en el tercer punto, la individualidad divina te absorbe al individuo humano, ¿vale? Así es como se interpreta o se dibuja la línea de la vía, ¿no? Del camino espiritual. En las no teístas, aquí tenéis un individuo con una rejilla que está dentro y fuera, que es la programación. A través de la programación se hace la interpretación de un humano y del mundo que le rodea. Lo que harían los no teístas es operar sobre la programación, lo que hace que el individuo humano se va vaciando su entidad y el mundo que lo rodea también. Y también se sabe, y ellos dicen, que si disuelves uno, estás disolviendo el otro. Puedes empezar disolviendo el mundo y luego te acabas disolviendo tú, o empezar por ti y se disuelve el mundo. Y la tercera fase es que queda todo unido. El individuo y el mundo que lo rodea, aunque el individuo no desaparece, porque como se ve en el círculo, él está dentro. Esto es interesante, Milene y Teresa, porque se ve lo que hace el Lankavatara. Lo que va a hacer el Lankavatara es operar o trabajar o incidir en las gafas que tenemos para leer la realidad, ¿vale? La programación, que además es colectiva. Perfecto. Vale. Ok. Vamos a los textos. Què, Montse? Vols tu començar? Vale. Pero bueno, dice María que nos paremos a cada frase, ¿no? Sí, a cada frase. Mahamati preguntó, ¿a qué clase de... bueno, sabemos que estamos en la paz, todos sabemos dónde estamos, ¿eh? Mahamati preguntó, ¿a qué clase de discriminación y a qué clase de pensamientos el término falsa imaginación debe ser aplicado? Va a aclarar lo que es la falsa interpretación, lo que es imaginación, no realidad. El bendito replicó, mientras que las personas no entiendan la verdadera naturaleza del mundo objetivo, ellas caerán en el punto de vista dualístico de las cosas. Está claro, ¿no? Mientras no entiendan que el mundo objetivo es una construcción, caerán el punto de vista dualístico de las cosas. O sea, yo aquí, esta es una realidad y esa otra es una realidad. Y está diciendo no entiendan, no dice... o sea, usa la mente, Sí. ¿no? Mientras las personas no entiendan la verdad de lo que hay, pues serán... La verdadera naturaleza del mundo objetivo, que no está ahí, sino que es una proyección, es una modelación que nosotros hacemos para poder sobrevivir. Mientras no entiendan eso, están en un ámbito dualista. Ok. Ahí, no. Ellas imaginan que la multiplicidad de los objetos externos es real y llegan a apegarse a ellos y a nutrirse por su energía hábito. Venga.
Montse, diga. Como no han entendido cuál es la verdadera naturaleza del mundo que consideramos objetivo, de lo que vemos como otro de mí, y se imaginan o imaginamos que la multiplicidad de las cosas que vemos es real. Y entonces, por una, dice, esto se nutre de la energía hábito, o sea, que hay un hábito, bueno, de siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre, como el que dice, que es la manera de ver, de enfrentarse al mundo, de sobrevivir, y esto hace que nos apeguemos a esta interpretación de que damos por obvio, o sea, ni nos cuestionamos que lo que vemos es real. ¿Cómo no va a ser real si lo estoy viendo, si lo estoy tocando, ¿no? Entonces, esto dice que es una energía hábito que no permite que te cuestiones, digamos. El objeto externo es real y como es real llega a pegarse a ellos y nutrirse por su energía hábito. Es decir, que la interpretación que hace de eso y el grado de apego que provoca viene de muy lejos. De manera que es un hábito que ya no, ni se discute. Sí. Por ese sistema de actividad mental o pensamiento, la mente y lo que le pertenece a ella, es discriminado y tenido como real o verdadero. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es por este sistema que tenemos de funcionar la mente o pensamiento, dice, es que pasa esto, que vemos las cosas como si fueran, bueno, lo consideramos reales o verdaderos. Esto guía a la afirmación de un ego-alma y sus pertenencias y por lo tanto el sistema mental, sistema mente, continúa funcionando. Muy bien, este punto es importante. ¿Qué está diciendo? Que si das por verdadero lo que ves, entonces te das por verdadero a ti. A ti. Y entonces, como captas que es una especie, es algo sutil, pues ego-alma, ¿no? Es curioso, está describiendo sistema dual, ¿no? Yo y lo otro. Sí, sí, sí. Yo y el mundo. Sí. Sí, pero además que interpreto con esta actitud, me interpreto mi ego como alma, sí, como algo sutil, como espíritu. Y entonces, en ese conjunto, el sistema mental funciona. Fijaros qué descripción más estupenda y más escueta. Y además todo lo que rodea esto, porque dice, bueno, es la afirmación de una individualidad, que además tiene una sutilidad, ego-alma, y sus pertenencias, es decir, y todo lo que cuelga de aquí, todo lo que cuelga está funcionando. Dependiendo del apego mismo a los hábitos dualísticos de la mente, ellos aceptan los puntos de vista de los filósofos fundados en estas distinciones erróneas de ser y no ser, existencia y no existencia. Y de ahí evoluciona eso que llamamos imaginaciones falsas. Sí. Entonces fijaros que sitúa muy bien a los filósofos, no todos, los últimos quizá no, pero dependiendo del apego y de los hábitos dualísticos, entonces ellos aceptan las reflexiones que hacen los filósofos sobre esa realidad compuesta de individuos, de ego-almas, etc., que son distinciones que los crean los filósofos, pero son erróneas porque no plantean el problema de ser y no ser, existencia y no existencia. ¿Porque no plantean o porque lo plantean? Lo plantean. O sea, porque... Lo plantean, pero no plantean la cuestión de qué es y no es una cosa. Las dos cosas, vale, de acuerdo. No plantean eso. Y entonces, el conjunto son imaginaciones falsas. Es soberbio este párrafo. Por tanto, ella está diciendo que toda filosofía, pensamiento que no disuelva
tanto el ser como el no ser, o que no disuelve el existir y el no existir, todo eso está dentro del mundo de la dualidad, de la discriminación. Exactamente, está en el mundo de la dualidad. Está en el mundo de la dualidad, lo cual estar en el mundo de la dualidad supone que da por reales el ego-alma y los objetos que nosotros construimos. Y todo esto es imaginativo. Esto no está. O sea, toda esta manera de funcionar de la mente te encierra dentro de una burbuja que vas dando vueltas dentro de la burbuja. Los filósofos estos están dentro de la burbuja, razonando dentro de la burbuja, pero claro, no salen, no pueden salir. No se plantean la cuestión de la no dualidad. O sea, no perciben que eso son imaginaciones. Es decir, son construcciones humanas. Por tanto, está haciendo un planteo que no es de Lankavatara, que ya viene de atrás, ¿no? Sí. Pero, que de hecho lo que dice es, como tú ves el mundo, o sea, es una ilusión, es una fantasía en la que todos estamos, ¿de acuerdo? Pero es una creación mental, una fantasía, míralo así. Sí, no es lo que es. No es lo que es. Y como que estás en una estructura mental dual, pues no te planteas las preguntas para salirse de esa dualidad. Porque das esa dualidad como real, como lo que es. Vamos, este resumen es como para meditarlo lentamente porque está muy, muy bien hecho. Pero Mahamati, la discriminación no evoluciona ni se descarta porque cuando todo lo que es visto es verdaderamente reconocido como nada y vemos que no es sino la manifestación de la mente, ¿cómo puede la discriminación de esa forma observada evolucionar en ser y no ser? Venga. Bueno, aquí está diciendo, si tú lo miras como te lo he dicho, que es una creación de la mente y está hecho desde un punto de vista dualista, si tú lo ves desde fuera de este punto de vista, verás que todo es nada de lo que tú te imaginas que es. Y en el fondo no evoluciona ni se descarta, Sí. Sino que se afirma y se mantiene. Sí, por tanto, sí, la idea es que no vas a pasar del ser al no ser, ni del no ser al ser, sino que es como un salto de registro, ¿no? Porque si fuera ser y no ser, sería aún dentro de la mente, de las categorías de la mente. Y tienes que llegar a reconocerlo verdaderamente como nada. Te ha dado el fundamento de reflexión en el párrafo anterior para que tengas que considerarlo como nada. Por tanto, no te equivocas si te planteas como ir avanzando hacia no sé qué. No avanzas nada, no es que tú estés haciendo un proceso de res. Y lo dice muy claramente, no evoluciona ni se descarta. Está dentro de él y no evoluciona ni se descarta. Puede evolucionar lo que quieras dentro de la interpretación de que estas cosas son. Ahora son así, después serán así y tal, pero que son y que es dualidad, eso no evoluciona ni descarta. Y por tanto, desde ahí no llegarás a reconocer que todo es nada. Más contundente la palabra no puede ser. Todo es nada. Es nada, es manifestación de la mente, es pura manifestación de la mente, pero nada. Adelante. Es por el bien de los ignorantes
quienes son adictos a las discriminaciones de la multiplicidad de las cosas, las cuales pertenecen a su propia mente, que he dicho que la discriminación surge debido al apego del aspecto de la multiplicidad que es característica de los objetos. Muy bien, venga. Espera un momento, ¿no tengo que llegar a la pregunta? Bueno, yo creo que esto se puede, si quieres llega, ¿no? No, pues vamos a ver. A mí me parece que está diciendo, yo os he hablado en algún momento de que no os apeguéis a la multiplicidad de objetos. Pero esto lo he dicho así porque sois una colla de ignorantes. Porque sois ignorantes y sois adictos a las discriminaciones, porque si no, creo yo que lo contrario sería ir al grano y decir, todo es nada, como vacío. ¿Y por qué son adictos a las discriminaciones? Porque somos vivientes necesitados y necesitamos discriminar una cosa, otra cosa, y esa necesidad de discriminar para poder sobrevivir nos hace adictos a la discriminación. Y por tanto, somos adictos a crear multiplicidad y dualidad. Y también dice, como antes, el primer de este segundo párrafo, lo primero que dice es la discriminación no evoluciona ni se descarta, o sea, no aparece ni desaparece. Pero antes, como había dicho que la discriminación surge debido a no sé qué, pues para que no os confundáis, dice, es que, porque antes había dicho, es que ni es ni no es, ¿no? No evoluciona ni se descarta. Pero para que no nos confundamos, entonces dice, es por el bien de los ignorantes que tengo que hablar de alguna manera, y por eso que como los ignorantes, o en fin, todos somos adictos a las discriminaciones, tengo que decirlo de esa manera, que el apego surge, que la discriminación surge debido al apego y al aspecto, ¿no?, de la multiplicidad. Entonces, bueno, es para que no le pudieran decir, oiga, pero es que usted ha dicho alguna vez que surge y ahora dice que no surge, ¿no? Bueno. Aquí lo verdaderamente interesante es que explica, no con la terminología que nosotros utilizaremos, explica la razón de la multiplicidad, la razón de la adhesión, de la tendencia a crear objetos diversos y múltiples, porque es nuestra condición de animales que necesita hacer eso para sobrevivir. Un moment, Vale. ¿Cómo, si no, el ignorante y tonto reconocerá que no hay nada sino lo que es visto de la mente misma? ¿Y cómo de otra forma pueden ellos ganar un discernimiento dentro de la verdadera naturaleza de la mente y ser capaces de liberarse a ellos mismos de las concepciones erróneas de causa y efecto? Venga. Anem a veure. Yo creo que está diciendo, os estoy hablando de apego a la multiplicidad y de desapego porque es la única vía que podéis, por la que podéis recorrer hasta la meta de verlo todo como nada. Yo veig així. No hay nada sino lo que es visto por la mente misma. Y cómo ellos de otra forma pueden ganar un discernimiento dentro de la naturaleza de la mente, ser capaces de liberarse de ellos mismos de las concepciones erróneas de causa y efecto. Es decir, ellos mismos tienen que liberarse de esas concepciones erróneas
y darse cuenta que todo es una concepción, es una construcción de la mente y escaparse de eso sin ver que todo es relación de causa y efecto, cuando en realidad no hay nada, no hay relaciones de causa y efecto. Tiene que liberarse a base de comprender que no hay nada sino lo que es visto de la mente misma. No hay nada sino lo que es visto por la mente. Adelante. ¿Cómo de otra manera pueden ellos ganar una noción clara de las etapas del Bodhisattva y lograr voltear el asiento profundo de su conciencia y finalmente alcanzar la comprensión propia de la sabiduría noble que trasciende los 5 dharmas, las 3 naturalezas propias y la idea completa de una realidad discriminada? A mí lo que la imagen de voltear el asiento profundo de la conciencia. Es decir, te está proponiendo que saber que todo es modelación, esto te voltea, la conciencia, el fundamento de la conciencia. Es decir, para mí, como diría el don Juan en el Castaneda, es cambiar el punto de encaje, por ejemplo, o incluso pasar a un sentir hondo. Voltear la manera más adecuada, el asiento profundo de la conciencia hasta alcanzar la sabiduría. Y no tengas errores, la sabiduría no es la doctrina budista, que si 3 no sé cuántos, 4 no sé qué, 5 no sé qué, o sea, no es eso. Y finalmente dice, por esta razón he dicho que la discriminación surge de la mente apegada a la multiplicidad de las cosas, que no son reales en ellas mismas, y que la emancipación llega de entender completamente el significado de la realidad como verdaderamente es. Venga, es muy bonito. Bueno, pues que cuando estás apegado a la multiplicidad, al mundo de cosa, que surge de la necesidad, la mente apegada a la multiplicidad. Vale. Si cuando te das cuenta que toda esa multiplicidad no es real en ella misma, llegas a entender que cómo es la realidad verdaderamente. Que ya no es tu modelación, claro. Sí. Solo cuando llegas a entender que no es lo que te dice la mente lo que hay, sino que cuando has volteado la actitud de la mente y comprende que todo es nada, que todo es su propia construcción, entonces tienes la emancipación de tu propia programa, de tu necesidad como animal, y puedes conocer las cosas como son, la realidad como son, no más que cosas. En este sentido, bueno, todos los 2 párrafos apoyan, certifican el gráfico no teísta, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo es cuestionar tu programación. Trabajar sobre tu propia mente para darte cuenta que es la constructora y que lo que construye es imaginación de ella. Está en su mente, no está ahí fuera. Y esto es clarísimo. Todos los animales tienen una construcción semejante y está en su mente, no fuera. Y nosotros como animales tenemos la misma estructura. La interpretación de la realidad que hace nuestra mente, movida por la necesidad y el apego que necesitamos para sobrevivir, no está ahí fuera, está en mi mente exclusivamente.
Por tanto, la realidad que está fuera es nada de lo que yo he construido. Que coincidiría con las teístas, es el absoluto innombrable. Vamos adelante. Las imaginaciones falsas surgen de la consideración de las apariencias. Las cosas son discriminadas tanto en la forma, los signos y la figura, como si tienen color, calor, humedad, movilidad o rigidez. La imaginación falsa consiste en llegar a pegarse a estas apariencias y a sus nombres. Se está diciendo, nos apegamos a lo que vemos como real porque vemos formas diferentes, figuras diferentes, colores diferentes, incluso al tacto, ¿no? La humedad o seco, calor, que se mueven o que son rígidos, es decir, estamos viendo como cosas diferentes y entonces cosa diferente. Las discriminamos. Para que podamos ver como cosas diferentes, las discriminamos por su forma, su color, humedad, la rigidez, no sé qué. Y a estas apariencias que vemos, además les damos un nombre, ¿no? Claro. Por apego a los objetos queremos decir el apegarse a las cosas internas o externas, como si fueran reales. Por apego a los nombres significamos el reconocimiento en estas cosas internas y externas de las marcas características de individualidad y generalidad y considerarlas definitivamente perteneciendo a los nombres de los objetos. Bien. O sea, con los nombres, vemos estas características diferentes, forma, color, rígido, húmedo, seco, no sé qué. Y entonces dice, le damos un nombre y entonces de estos nombres que asociamos a un significado, todo esto unido les da la característica de individualidad o generalidad y considerarlas dependiendo, o sea, que el nombre que le damos es lo que vemos. Es decir, si digo, yo qué sé, manzana, es manzana y ya está. Y no espera para entenderlo, si no es plátano, ¿no? Pues entonces el nombre designa la cosa tal cual es. Eso es lo que está diciendo, creo yo. Sí. La imaginación falsa enseña que, como todas las cosas, están afectas a causas y condiciones de energía-hábito que ha sido acumulada desde el tiempo sin principio. Bueno, o sea, desde tiempos inmemoriales, esto se ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo, y no nos damos cuenta de que es una modelación, todo es modelación. Y se ha repetido porque era necesario para sobrevivir. Y cuando encuentran una manera de discriminar las realidades, establecer relaciones de causa y efecto y todo esto, que les funciona, se apegan a ello y generaciones apegadas a ello hace que sea muy difícil el reconocer que es construcción de la mente humana. Claro. El hecho de no reconocer que el mundo externo es la mente misma hace que todas las cosas sean comprensibles bajo los aspectos de individualidad y generalidad. Esto es claro, ¿no? El hecho de que no reconozcamos que el mundo exterior es nuestra modelación, pues hace que todo esté modelado, pues estamos divinos de la muerte, ¿no? Porque lo tenemos todo controlado, todo es comprensible. Sí, y todos serán individualidades o generalidades. Individualidad, mi perro, generalidad, los perros. Sí. Por causa de aferrarnos a estas imaginaciones falsas, hay una multitud de apariencias que imaginamos reales, pero que solo son eso, imaginaciones. Afirmación rotunda que hay que meditar en profundidad. No son reales, son imaginaciones.
Y ahora rematará la afirmación poniendo el ejemplo de un mago. Es fuerte, ¿eh? Que todo lo que vemos es imaginación. Es fuerte esta afirmación. Para ilustrar esto, cuando un mago utiliza la hierba, el bosque, los arbustos y las enredaderas para ejercitar su arte, muchas siluetas y seres que son solamente creados mágicamente toman forma. Algunas veces incluso conforman figuras que tienen cuerpos, que se mueven y que actúan como seres humanos. Estas figuras son discriminadas, variada e imaginariamente, pero no hay realidad en ellas. Todos, menos los niños y los tontos, saben que ellas no son reales. Igualmente, basados en la noción de la falsa imaginación relativa, percibimos una multiplicidad de apariencias que la mente discriminatoria procede a objetivar y nombrar, y llegando a pegarse a ellas, la memoria y la energía de hábito las perpetúa. Esto es todo lo necesario para constituir la naturaleza propia de la imaginación falsa. Está estupendo. La discriminación nos lleva a objetivar, por un nombre, a pegarnos a eso que hemos discriminado, o sea, objetivado y nombrado, y entonces eso se archiva en la memoria y la energía hábito lo perpetúa. O sea, estas creaciones no son de individuos, sino de colectividades, de generaciones y generaciones. Y acaba. Esto es todo lo necesario para construir la naturaleza propia de la imaginación falsa. Lo que he dicho es lo suficiente para que te des cuenta cómo funciona nuestra creación de falsedades, de imaginación. Una pregunta. Lo leemos así calmadamente y vamos viendo a dónde quiere conducirnos, ¿no? Y sabemos que su propuesta es, podríamos decir, radical en el sentido que si lo haces lo ves, si no lo haces no lo ves, ¿no? Pero no sé, en el resto del público aquí presente, pero hay como, se produce como una mena de pereza de decir, wow, lo que me propone este buen hombre, bueno, que no es un hombre, es una tradición, vale, lo que me están proponiendo, que ya veo que tiene cuerpo y tiene interés, pero parece como imposible o parece como un poco una losa, ¿no? Ante este sentir, porque esto reconozco que es un sentir, un sentimiento, no sé cómo le llamarías tú, un sentimiento supongo, ¿qué hacer? Primero, lo que ya hemos dicho que hay que hacer para que las sociedades se vayan a la sociedad de conocimiento, no se queden en sociedades industriales como hasta ahora. O eso, o el dolor y el sufrimiento. Vivir en la imaginación es estar deseando, temiendo, proyectando, recordando en un mundo que no es real. Por lo tanto, vas de fracaso en fracaso, fracaso, fracaso. No vas a conseguir nada lo que te propones, porque todo está vacío. Ellos, al advertiste esto, te dicen, no pierdas el tiempo, no persigas fantasmas, pásate a lo real, date cuenta, reconoce. No es una losa. Reconocer es maravilloso. Es un acto de lucidez mental que es un placer. Reconoce lo que es. Reconoce que estás viviendo de fantasmas. Y es un mundo de fantasmas que está ordenado por el deseo, que es deseo-temor.
y por tanto te pasas tu vida deseando y temiendo y hasta que haces el último deseo que no llega y te llega la muerte que la temías. No. Yo creo que no es una oferta fesuga, como se diría en castellano. Pesada. No, es una oferta de liberación, caramba. Una oferta de libertad, de no dolor, de no sufrimiento. O sea que no. Quizá también la losa está en ser consciente que hay que vencer esta energía hábito, ¿no? Y claro, esto quiere un esfuerzo porque no va de bajada esto. No, para vencer la energía hábito no se requiere esfuerzo, se requiere lucidez, que no es lo mismo. No te dice esta bola que va bajando, súbela arriba, sino lucidez. Ejercita la punta de tu mente que te haga comprender. No la fuerza de tu voluntad. No es eso. Es cuestión de lucidez. Claro, si te pones, por decir, si ves claro que es una oferta de ser máximamente lúcido, eso ya te empuja, es un motor a decir, pues vamos a por la lucidez. Y además te está diciendo, todo es cuestión de lucidez, solo de lucidez, no de esfuerzo de la voluntad ni ir contra el sentir, sino de lucidez. Entonces, eso lleva a que por poca lucidez que adquieras escuchándola a ellos, te des cuenta que lo otro es vivir, como dice el Buda bien explícitamente, del dolor. Es vivir en el dolor, en el sufrimiento. O lucidez o sufrimiento. Usted escoja. No me venga con la historia de que esto es muy difícil. No, la lucidez es cuestión de ejercitarla y no es difícil, no. Y no es levantar un peso, ni ir en contra de la racionalidad, ni en contra del sentir. No, nada de eso. Y la lucidez, perdonad, que ahora me he hecho un lío aquí. ¿Y la lucidez viene solo con la reflexión? La lucidez, mira, no te puedo contestar. La lucidez requiere reflexión, pero no solamente reflexión, porque hay gente muy llena de teorías y de reflexiones y no tienen lucidez. La lucidez es... La gracia. Sí, es considerar, ponderar, advertir, despertar. No es un don, también es un don, pero tienes que conseguírtelo tú. Siendo reflexivo. ¿Qué quiere decir? Reflexivo no quiere decir que tengas que hacer muchos razonamientos. Reflexivo quiere decir que no vayas para este mundo inmenso y bellísimo, como una vaca en un prado, nada más mirando la hierba y a ver cuál es la mejor para comérsela. Eso es lucidez. Quien atina a manejarse con la lucidez, ya tiene el camino. Ahí es nada. Vale. Los rasgos variados de las falsas imaginaciones pueden ser distinguidos en lo siguiente: en cuanto a palabras, significado, marcas individuales, propiedad, naturaleza propia, causa, puntos de vista filosóficos, razonamiento, nacimiento, no nacimiento, dependencia, opresión y emancipación. Bueno, aquí está diciendo, cuando
las falsas imaginaciones, las discriminaciones, la ilusión, que tiene rasgos, la multiplicidad, que quiere decir que tú ves rasgos diferentes, lo ha dicho un poco, algo similar antes. Las diferencias entre las cosas lo haces en base a palabras, al significado, a que tú ves unas marcas individuales a las cuales le has dado un nombre, la propiedad, la naturaleza propia de esa cosa, la causa, en fin, todo esto que dice los puntos de vista filosóficos, el razonamiento, el nacimiento, el no nacimiento, la dependencia, la opresión y la emancipación. Bueno, Pregunta, estos últimos no entiendo mucho a qué se refiere, no entiendo nada. Dependencia, opresión y emancipación ¿en relación a qué? Ahí me pierdo. Luego estoy viendo que son distintas maneras de ir dando individualidad y consistencia a esas individualidades, ¿no? Que creas con la imaginación, pero... Sí, son maneras de discriminar. Razonamientos, nacimiento, no nacimiento, dependencia, opresión, son rasgos de discriminación por los cuales, mediante los cuales tú haces objeto. También la opresión y la emancipación te sirve para diferenciar. Sí. O sea, te da entidad. Considerar algo oprimido o opresor, estás discriminando. Vale. Va a irlas describiendo una a una, ahora. Vale, muy bien. La discriminación de las palabras es llegar a pegarse a los varios sonidos que conllevan significados familiares. Está claro, ¿no? Te dicen, es mi hijo, y ya con el hijo ya configuras todo un mundo y te apegas a esa discriminación. Y si te dicen, es que no es real, dices, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Hombre, por favor, mi hijo sí que es real. La discriminación del significado llega cuando uno imagina que las palabras surgen dependiendo de cualquier tema que se quiera expresar. Las palabras brotan de la cosa. Sí. Y que esos temas son considerados como existentes en sí. Sí, si vamos a describir una persona, o sea, al hablar de una persona ya sale cómo es, por qué es, ¿no? La discriminación de las marcas individuales es imaginar que cualquier cosa indicada en palabras concernientes a las multiplicidades de las marcas individuales es verdad. O sea, que lo que, a ver cómo va, las marcas individuales es imaginar que cualquier cosa indicada en palabras, pues es verdad. Y agarrándose tenazmente a ellas, se discriminan todas las cosas de acuerdo a tales categorías como templanza, fluidez, prosperidad y solidez. Cuando ellos hacen este tipo de clasificación tan concreta, siempre pienso, bueno, ¿será esto o cualquier otra cosa? Bueno, es una manera de unos rasgos. Vale. La discriminación de la propiedad es el desear el estado de riqueza y prosperidad, oro, plata y variadas piedras preciosas. Y la propiedad existe, el oro también existe, las piedras preciosas, la riqueza y la prosperidad. Aquí está diciendo que tú discriminas las cosas por una serie de marcas que pones. Las discriminas y después de discriminadas por marcas, les pones un nombre y ya está, son reales.
De todas maneras, a ver, nosotros con las palabras sí que describimos, pero también damos un significado. O sea, la palabra lleva el nombre, ¿no? Pero adjudicamos lleva enganchado un significado para nosotros. Entonces, ya sé que esto es todo modelación para poder sobrevivir y el significado para poder actuar, ¿no? Digamos, que nos mueve a la acción. Pero entonces, todo, absolutamente todo es construcción, ¿no? Entonces, ahora estoy pensando en palabras, libertad, ¿no? Por ejemplo, algo más cualitativo, algo que lleve un poco de sentido, de significación, más allá de la palabra, ¿no? Porque claro, libertad no tiene una forma, tiene más significado que forma, ¿no? Bueno, y como libertad podía haber otras. Entonces, también es una modelación esto, ¿no? ¿O qué? Porque claro... Lo que se está afirmando, Montse, es que la conexión entre la palabra y la cosa, sí, que nosotros damos como que hay una conexión intrínseca entre el significado que la cosa tiene y la palabra que le ponemos, dice, eso no es así. Los nombres son arbitrarios. Se adelanta la afirmación de los lingüistas. Son arbitrarios, no arrancan de la cualidad de la cosa que yo he discriminado y he dado como real. No arrancan de ahí, sino que es convencional. ¿Y por qué es convencional? Porque tú has creado significado. El significado para un animal en una determinadas circunstancias. Si no, no es significado. El significado no está conectado. Dos afirmaciones que son importantes. El significado no está conectado con la realidad de la cosa que yo discrimino, y el nombre no está conectado con el significado. De acuerdo, pero nosotros vivimos por el significado, estamos estimulados a vivir por el significado que damos. Bueno, claro, tú mientras te mueves en la dualidad, hay cosas que significan y cosas que no significan, para ti como animal viviente. Pero eso no dice nada en favor de su realidad. Eso es lo que tú necesitas imaginar que existe para poder sobrevivir. Por tanto, digas. Como te imaginas que tú eres un ego-alma, también para poder acotar las cosas, darles un significado y sobrevivir. Por tanto, todo lo axiológico, entre comillas, también es imaginado. También. No se salva nada de la nada. Yeah. No se salva nada de la nada. Es decir, no se salva nada que podamos decir, eso está ahí. De nada podemos decir, eso está ahí. De todo podemos decir, eso está aquí en mi cabeza. Y lo proyecto fuera porque necesito proyectarlo fuera, discriminándolos y partiéndolo con duplicidad, etcétera, para poder sobrevivir como viviente que soy. Sí. Tú, Montse, te tocas. Vale, estábamos describiendo cada cosa que había dicho antes. Ahora, la discriminación de la naturaleza propia es hacer discriminaciones de acuerdo a los puntos de vista de los filósofos en referencia a la naturaleza propia de todas las cosas que ellos se imaginan y firmemente mantienen que son verdaderas, diciendo, esto es justo lo que es y no puede ser de otra forma. Esto lo encuentro fantástico. Es que es muy sencillo, pero es verdad. Esto, o sea, ¿no? Esto tiene esta naturaleza, esto es así. Y dice, bueno, y encima son los filósofos, ¿no? Esto es así y no puede ser de otra forma, porque yo lo he dicho, y punto pelota. Está bien esto. Y no lo pensamos nunca, ¿no? Decir, no, si esto es así, pues claro. La discriminación de la causa
es la distinción de la noción de causa y efecto en referencia, un momento, al ser y no ser, e imaginarse que hay tales cosas como signos de causa. Es fuertísimo, ¿eh? Que ahora de repente, claro, es lógico que llegue aquí, pero es que además de no haber cosas, claro, lo lógico es que si no hay cosas, ¿cómo va a haber causa y efecto? Claro. Pero claro, uno recuerda la manzana de Newton y caramba, la manzana cae al suelo. Pero eso, ¿no? pero eso es dentro de la construcción de la modelación humana. La ciencia es una metalengua de la lengua de los animales humanos terrestres. No tiene ninguna garantía de describir la realidad. Pues tiene la garantía de probarla y que funcione. Como tú, también en la vida cotidiana, si le pegas un bocado a una manzana, sabes que no se te van a caer los dientes. Pero esto es tremendo. También las construcciones científicas son modelaciones y son nada. No están ahí. Los científicos me pueden matar, pero es lo que dicen los sabios. No están ahí. ¿Cómo se dice? Cometa, que consiguieron ponerle un cometa, le pusieron encima un satélite para analizarlo y tal. Eso es construcción humana. No está ahí. Apáñatelas para comprenderlo. Es evidente que es fruto de construcciones matemáticas, construcciones de aparatos de observación, etcétera, etcétera. Y todo esto son construcciones de un animal terrestre que tiene sus facultades para sobrevivir en la Tierra y que modela las cosas para sobrevivir en la Tierra. Aunque luego puede hacer, su lengua es tan poderosa que puede hacer metalenguas que le dan unos accesos a nuevas modelaciones sin fin. Venga. La discriminación de los puntos de vista filosóficos significa considerar los diferentes puntos de vista relacionados con las nociones de ser y no ser, unidad y diferencia, ambos y no ambos, existencia y no existencia, todos los cuales son erróneos, y apegarse a estos puntos de vista específicos. Sí, claro, todos están partiendo de la dualidad. La discriminación del razonamiento alude a la enseñanza cuyo razonamiento está basado en el aferramiento a la noción y a la sustancia del ego y lo que pertenece a él. Sí, no, razonamiento. Que parte del supuesto de que hay una sustancia del ego. Sí. Claro. La discriminación del nacimiento, apegándose a la noción de que las cosas llegan a la existencia y se van de ella por razón de causa y efecto. Sí, por razón de causa. Nacimiento que llegan a la existencia y se van de ella. Eso, sí. Es mantener la noción de individualidad. Si la noción de individualidad, eso no se sostiene. Embolica que favor, ¿eh? Y ahora al revés, la discriminación del no nacimiento es ver las sustancias sin causa que no eran, llegar a la existencia por la razón de causa y efecto. O sea, es ver que, creer, ¿no? Digamos que hay una sustancia que no tiene causa, ¿no? Una sustancia sin causa que no era, encima llega a la existencia por la razón de causa y efecto. Es un lío, esto es un lío, ¿eh? La discriminación de la dependencia significa la mutua dependencia del oro y los filamentos hechos de él, ¿no? Hay una cosa porque está la otra, y la otra está porque está la una, por esto se le llama dependencia. La discriminación de la atadura e imaginación
es como imaginar que hay algo atado, porque hay una atadura, como en el caso de un hombre que ata un nudo y después lo deshace. O sea, también es causa y efecto. Si está algo atado porque hay una atadura, y hay la atadura porque hay algo atado. Está intentando explicar causas, razones de discriminación, sí. De creación de pluralidad. Pues llegará después otra cosa que es verdad, porque es todo... Bueno, ya llegaremos. Es en relación a, no es porque describe nada, todo es en relación, porque claro, ser y no ser, unidad y diferencia, nacimiento, no nacimiento, existe el oro porque hay los filamentos del oro, hay una atadura porque hay algo que no está atado, diferente, igual, esto está todo en relación, si no, no sabríamos distinguir. Ya está. Un segundo. ¿Consideras que para adquirir esa lucidez que están proponiendo hay que pasar paso a paso por todos estos recovecos que ha seguido el Lankavatara o algo similar? No. Para conseguir la lucidez no tienes que ir por ningún camino forzado. Es una oferta que ellos hacen ayudarte a que seas lúcido. Y te pone reflexiones que tú das, como esta de la discriminación. Las cosas son así, mira, esta es diferente de esta, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Y dice, bueno, pues yo te voy a ayudar a la reflexión. Pero no es necesario que sigas con el Lankavatara, que es bastante pesadito, sino que puedes hacerlo con otro tipo de textos. Pero pocos hay que sean tan duros en empujarte a la lucidez como este texto. Es duro, es implacable en la ayuda que te da para que llegues a la lucidez. Y eso no tiene precio. Claro que tú puedes decir, pues yo mira, Lankavatara, que se lo lea a su mamá, porque es de un complicado que no veas. Bueno, tienes todo el derecho del mundo, pero te pierdes uno de los grandes maestros de la lucidez. Y un texto que ha durado miles de años ayudando a la gente a que adquiera la lucidez. Eso quiere decir que te tienes que romper los cuernos para entender qué te está diciendo, porque lo que te dice te ayuda a la lucidez. Vale, pues sigamos. Estas son las apariencias o los rasgos variados de las falsas imaginaciones a las cuales todos los ignorantes y simplones se agarran. Estas son las apariencias. Así se discriminan, así se diferencian. Aquellos que se apegan a las nociones de relatividad están apegados a las nociones de la completa variedad de las cosas que surgen de la falsa imaginación. Es como ver una variedad de objetos dependiendo de Maya, pero esta variedad consecuentemente revelándose a sí misma tal como lo discrimina el ignorante de acuerdo a su manera de pensar, es como algo diferente a Maya. Marianete, vamos a por ello. Maya es la ilusión, ¿no? Maya es el mundo de las construcciones humanas. Vale. Construcciones humanas que están regidas por causa y efecto, también por mis comportamientos, tengo no tengo otro, etc. Eso es lo que es Maya. Aquí lo que viene a decir es que tú imaginas la ilusión Maya por un lado y las cosas están por otras y son diferentes a Maya, a esa ilusión de realidad. No, pero dice que la variedad de objetos ni son diferentes ni no diferentes. Que no me arribas aquí, que era la frase anterior.
Bueno, pues vamos a por ello. No, sí, pues, O sea, En el glosario que hay al principio de los apuntes, sí, a Maya le llama ilusión, pero también le llama el universo de la dualidad. sí, sí, claro. Es importante. Es las dos cosas. sí, porque la ilusión fa desplegar, Maya es el que hace desplegar el mundo múltiple, de multiplicidad, ¿no? Lo contrario de la multiplicidad sería la unidad. Sí. Es todo uno, todo verlo uno. Cuando Sí. ponemos nombres, estamos discriminando y haciendo diferenciación. A mí me han venido dos cosas a la cabeza. Una cosa es lo que podemos intuir y otra es vivirlo, pero es otra historia. Sí. Una me venía el tema de la Biblia que dice, Adán puso nombre a los animales. Por lo tanto, había un antes de ponerle nombre. Sí. Entonces no había discriminación de los animales. Bueno, pues, seguramente sí que había discriminación, porque Adán, es decir, los homínidos, bien se preocupaban de que las fieras no se los comieran y discriminaban una cosa de otra. En el momento en que pusieron nombres, bueno, pues se hicieron humanos. Pero hay un momento que no tenemos tanta discriminación como la que llegamos a tener hasta ahora. Era mucho menos, mucho más atrás. Sí. Y por otro lado, el otro día leí una contra curiosa de un físico, un premio Nobel de física que le dio el nombre a una partícula, a la acción, que decía que nos teníamos que ir acostumbrando a pensar en una cosa y su contrario al mismo tiempo. A ver tú, este físico estaba con nosotros. Y hablaba de la física cuántica, que es como un salto de la física a otra manera de ver la física. De hecho, la física misma demuestra que todo es vacío casi. Lo que es la materia ocupa poquísimo en el universo. Y que tanto a nivel macro como a nivel micro, lo que hay la mayoría es vacío, en materia oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no hemos de caer en el error de algunos de New Age que dicen que la ciencia dice lo mismo que los maestros espirituales, que el vacío de la ciencia es el mismo vacío de que están hablando esta gente. No es el mismo. No es lo mismo. Pero yo lo veo como, primero la Tierra decían que era plana, después decían que la Tierra era el centro, después decían que el Sol era el centro, después resulta que ni el Sol es el centro, que la galaxia. Después de la galaxia hay miles de galaxias. Y va cambiando, y vamos cambiando. Y estamos en una bola volando a una velocidad de vértigo sin darnos cuenta. Sí. Estamos aquí, pero no estamos aquí, estamos a una velocidad inmensa. El mundo que nosotros construimos para nuestra vida cotidiana y el misterio de todo eso que hay ahí fuera son dos cosas diferentes. Una cosa más solo. Llegaba a decir, y es un premio Nobel de Física, dice, él se atrevía a decir que puede haber otras, que muy probablemente haya otros seres que tienen contacto con nosotros, decía esto, pero que no somos conscientes ni que tengamos miedo de lo que vengan, ni que somos tan importantes, ni lo que hay en la Tierra es tan importante, porque si no ya la habrían venido y ya lo habría llevado. Pero al igual que nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestra mentalidad llega hasta donde llega, ¿quién dice que no puede haber otros seres con una evolución muy superior que hayan podido contactar con nosotros, pero que se mantengan en lo oculto para no influenciar? Y con los ejemplos que dice María, lo que ve una hormiga no es lo que ve una persona en el mundo.
Pues sí, que hay pluralidad, hay infinidad de exoplanetas y que esa infinidad no tiene por qué estar deshabitada de seres inteligentes, ya es una cosa adquirida. Nos llevaremos más sustos. ¿Verdad que Esto llegaba a estaría decir dentro de que la no nos física. preocupemos porque no les interesamos? ¿Verdad que decía algo así? También en esta contra. Que Sí, no querían influir, que dejaban hacer. Pero Sí. todo esto aún sería dentro de la física hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Y lo que está hablando es más allá de la física. ¿Es qué? más allá de la física. Ah, sí, está hablando. Sí, esto lo hacen los científicos, hacen afirmaciones paracientíficas. Gracias al saber que tienen de ciencia, pueden hacer afirmaciones paracientíficas. Pero yo me refería ahora a Lankavatara, está hablando más allá de la física. Ah, sí, por supuesto. Claro. Está por supuesto. La física, que quieras que no, es una modelación humana. Y este está hablando de la no modelación humana. Bueno, y acabamos la frase y terminamos. Pero como hay una distinción, bueno, no, un poco más arriba. Ahora la verdad es que Maya y las variedades de objetos ni son diferentes ni no diferentes. Si ellos fueran diferentes, la variedad de objetos tendrían por características a no Maya. Si fueran no diferentes, no habría distinción entre ellos. Pero como hay una distinción, estos dos, Maya y la variedad de objetos, ni son diferentes ni no diferentes por una sencilla razón. Ellos son una sola cosa. Vale. Pues ha quedado descansando el señor con este párrafo. Sí. La idea es que está bien, porque dice, diferenciación la va a haber, pero no es diferente a Maya. Exacta, no es diferente a Maya. Ni es diferente ni no diferente. Porque ni Maya es una cosa Ni las cosas ni tampoco. Bueno, aquí terminamos.